Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Julieta y el tema que me trae acá es hablar de lo social. Cómo influye nuestro ambiente social en las enfermedades que vamos generando. Pavada de tema para resumir en 15, 20 minutos, ¿no? Cómo explicar cómo se mueve y cómo trabaja el universo completo, por decirlo así. Creo que si les cuento mi vida es más fácil. Entonces, bueno, vamos a empezar a poner algunos ejemplos, ¿sí? Para que de esa forma vaya quedando más claro. ¿Cómo? ¿Ahí? Uno. Acá lo tenemos. El humano es un animal social. Los humanos vivimos en grupo, originalmente en manadas, después en tribus, hoy actualmente en familias. Estamos programados para vivir en sociedad y en grupos sociales. Tenemos un programa para eso. Para estar socialmente sanos necesitamos vivir en sociedad. El lugar social que ocupamos tiene que ver con las enfermedades que desarrollamos. La parte socioeconómica también nos define, la parte educacional nos define. A ver, Paula habló de jerarquías hace un ratito, y acá las jerarquías toman un rol predominante, porque el orden no debe romperse. Cuando el orden se rompe, afecta a todos los ciclos. ¿Qué pasa cuando la mamá no es mamá? Cuando el hijo tiene que hacer de madre porque la madre está depresiva, cuando el hijo tiene que hacer de padre porque hay un padre ausente, cuando el niño no puede hacer de niño, no puede hacer validar sus derechos, se rompe el orden social, y al romperse ese orden social se generan diferentes programas que nos pueden enfermar. Por ejemplo, si vivimos en una familia, en una situación amenazante, todo el tiempo, ¿sí? Ese chico va a estar acostumbrado a reaccionar de una manera agresiva, y cuando se inserta en la sociedad a medida que vaya creciendo, va a asumir que esa sociedad es amenazante para él. Por ende, va a responder de esa manera. ¿Y qué pasa acá? Tenemos un nene que depende la cantidad depende de la forma en la que se inserte, tenemos diferentes consecuencias a corto plazo o a largo plazo. Así tenemos. A corto plazo nos encontramos con un estrés, que puede ser un estrés infantil y se desprograma. El chico tiene problemas de hiperactividad, el chico puede tener problemas de agresión para insertarse socialmente con sus pares a nivel educacional. Y si tenemos esta situación a largo plazo, pasamos a un estrés crónico. O sea, hacemos un shock traumático y generamos un estrés crónico con todas las consecuencias que tiene en nuestra vida un estrés crónico y las enfermedades que nos puede acarrear. La verdad que desde la bio sería más fácil decir tenemos un elixir mágico o le damos 3 técnicas y con eso se soluciona todo. Pero hablar de esa manera sobre el futuro de cada uno de nosotros está mal, porque somos únicos. Como decía Ana hace un rato, los síntomas quizás pueden ser los mismos para diferentes situaciones. Y lo difícil de esto es poder llegar a lograr un entrenamiento con las preguntas correctas para que nos lleven al lugar indicado, para poder diagnosticar y saber cómo trabajar. ¿Cuál es mi grupo de pertenencia? ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo fue mi familia? ¿Qué clase de chico fui? ¿Fui un nene abusado? ¿Fui un nene solitario? ¿Fui un nene con miedos? ¿Fui un nene respetado? Ir buceando, vamos buscando. Porque cada uno, al ser único, tiene una diferente forma de resolver los conflictos. Vamos a avanzar un poquito más con las diapositivas. Acá tenemos algo importante para comentar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con montones de familias que son prácticamente ignorantes a nivel educacional? Pero de repente los chicos están perfectos, nunca tienen un problema y vos decís, yo que me mato mandando a los chicos a tal colegio, que estudio, que acá... No. La respuesta no tiene que ver con eso, tiene que ver con el orden jerárquico que tenemos. La mamá en la casa es la mamá, el papá en la casa es el papá, el proveedor es el proveedor, y a la hora que tiene que estar la comida servida, la mesa está puesta y ese chico se sienta a comer. Entonces ese nene no tiene un cambio de roles. Esa es la diferencia con cuando tenemos un divorcio en puerta. La diferencia entre que ese divorcio dañe a los nenes o no los dañe. El mismo que una familia dañe, dependiendo del contexto de orden en su interior, a los niños o no. Lo mismo que en mi matrimonio. El orden, chicos. Siempre es el orden. No cuando el nene tiene que salir a la calle a buscar al hermano que se está drogando,
cuando tiene que sacar a la madre de la cama de la depresión. No, el niño tiene que ser niño, tiene que poder jugar, recibir mimos, tener alimento, educación y responsabilidades, obviamente, porque tiene que tenerlas, pero las de su edad. Sí, ir al colegio, cumplir horarios, hacerse cargo de las cosas con la necesaria supervisor del adulto a cargo. Eso es lo que la biología a nosotros nos pide y nos impone, el orden. Donde no hay orden, hay caos. 3. Relacionarse... vamos a los niños, a los bebés. Los niveles de ansiedad en la mujer embarazada afectan la vida del bebé y su futuro. No solo depende el desarrollo en su útero de la forma en la que comemos, cómo nos alimentamos, que siempre se dijo no fumes, no tomes, come bien, sino que se ha descubierto ya hace muchísimos años que también depende de todas las influencias que generan las emociones en la madre. Y esas emociones están influenciadas por nuestro ambiente, por el ambiente social. Una más. Vamos a no hacer lío. ¿Qué pasa? En vez de enfocarnos solo en los procesos psíquicos del niño como base, hay que poner especial atención en el cuidado de las influencias que todas estas situaciones generales nos generan, sociales nos generan. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, hay un estudio que se hizo hace muchísimos años donde se agarró un grupo muy numeroso de madres junto con sus educadores y se los fue siguiendo a lo largo del embarazo y los primeros años de vida de esos niños. Y se llegó a la conclusión de que a mayor cantidad de madres con ansiedad o con depresión, mayor cantidad de niños hiperactivos o con estrés infantil desde el nacimiento. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo todo esto? Que el estilo parental sólido, o sea, un dibujo familiar sólido y cálido en los momentos en que la familia está pasando por alguna crisis, un duelo o algún problema en particular, es lo que proporciona a los niños sentirse seguros, sentirse cuidados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un niño que está dentro de una familia con violencia? Ese niño sale al grupo social y siente miedo. Pero también podemos tener un niño que está inserto en una familia que le dio seguridad y le hizo sentir cuidado. Y sale a la sociedad y tiene miedo. Volvemos a lo mismo. Tenemos que trabajar a nivel individual con cada uno de ellos, porque el síntoma puede ser el mismo, pero no viene de la misma raíz, chicos. Y ahí es donde hacemos hincapié con la biología. Ahí es donde tenemos que trabajar, en la capacidad de resolver, nuestra capacidad de resiliencia, en poder tener herramientas para resolver las cosas. Tenemos el caso, por ejemplo, de una paciente del interior, una vida idílica, una mamá perfecta, un papá perfecto, una hermana, mejores amigos, estudiante en la facultad. Salía a bailar todas las semanas, volvía a las 4 de la mañana, ningún problema. ¿Qué pasa? Se muda a Capital. Se sube a un colectivo, ataques de pánico. Sale con la gente, ataques de pánico. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Su pueblo era su tribu, era su lugar de seguridad. La movimos, entonces por más que tuvo una vida idílica, reaccionó, ¿sí?, de una manera diferente. Después tenemos un grupo de gente, que son los niños que crecen sin estímulos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en determinados países tenemos un alto índice de mortalidad de suicidios por eso. No pasa nada, está todo chato. Entonces, acá es donde la bio nos va mostrando que no son 2 o 3 técnicas iguales y nada más, que esto no es mágico, que esto necesita mucho trabajo, uno a uno, mucha pregunta desde la base, y el núcleo de todo es la familia, y el núcleo de todo es el orden jerárquico que tenemos en ella, siempre. Pasamos. En el ámbito familiar sí tenemos inconsistencias, esto nos lleva un poco a lo que hablamos antes, inconsistencias en las pautas de crianza, no nos ponemos de acuerdo, mamá que pelea, papá que pelea, mamá dice una cosa delante del nene, el papá la contradice, o viceversa, la clásica que pasa en la mayoría, o no vivimos con nuestro núcleo familiar por X motivo, ¿sí?
hay cambios de roles parentales o familiares, ¿sí? Hay una mayor frecuencia a la hiperactividad, a los problemas de conducta, a la ansiedad, a la depresión, a la somatización de diferentes enfermedades, a los problemas académicos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos una abuela que necesita ser de madre? No pasa nada, eso no aplica acá como un cambio de rol, porque si esa abuela ocupa ese lugar de mamá como lo tiene que ocupar, no pasa nada, está perfecto. Una manzanita. Vamos. Esto es un concepto integrativo, ¿no? Muy loco al mismo tiempo, pero muy certero. La mente, mi mente educa a mi cuerpo, le dice a mi cuerpo lo que tiene que hacer. Mi cuerpo educa mis emociones, porque mi cuerpo tiene la capacidad de manejar todas mis emociones, con todas las hormonas que voy generando, dependiendo qué suceda. La sociedad construye mi mente, porque me mete cosas, me mete cosas, me mete cosas. Y la mente interpreta como puede la sociedad. ¡Wow! Es un círculo. O sea, no se corta nunca. Entonces, acá es donde la bio nos dice que todo es parte de un todo. Y no lo podemos mirar de otra manera, porque ahí es donde nos equivocamos. La soledad. La soledad en nuestra sociedad es un tema muy controvertido y es, digamos, que el tema que elegí para hacer el cierre y para poder dar algunos ejemplos más bien biológicos de cómo funcionamos cuando nos enfermamos con respecto a la influencia que tiene la sociedad en nosotros. La soledad se define subjetivamente y no objetivamente. ¿Por qué? Lo que importa no es cuántos amigos tengo, cuánta familia tengo alrededor, con cuánta gente me rodeo. Lo que importa es si yo me siento emocionalmente o socialmente desconectado del resto. ¿Cuántos matrimonios viven años y sin embargo están solos? Vos hablas con uno, hablas con otro y se sienten emocionalmente solos. Pueden ver a la persona que tienen al lado y no tienen ni idea de nada porque están solos. Bueno, ahí es donde nosotros apuntamos, ese tipo de soledad. Ese tipo de soledad genera montones de enfermedades en nosotros. La respuesta de la soledad crónica no es muy diferente a la de otras causas, como el estrés crónico, el estatus socioeconómico, que no es lo mismo que una persona tenga un grado de pobreza a largo plazo que a corto plazo y las enfermedades que puede generar, porque si es a corto plazo activa un programa de supervivencia y tiene un estrés, pero si es a largo plazo el estrés se vuelve crónico y su programa de supervivencia está en alerta todo el tiempo. Lo mismo que el estrés postraumático. Esto es lo que sucede. La soledad crónica nos genera lo mismo que en estas situaciones. Despierta los mismos programas, por ende nos puede enfermar de la misma manera. Otra. La soledad puede afectar nuestro cerebro, chicos, esto no es poca cosa, nuestro cerebro al punto que podemos sentir un dolor físico. ¡Wow! ¿Qué activamos para sentirnos así, no? Acá, se dan cuenta que en la biología cuerpo, mente, es todo lo mismo, ¿no? Cómo nos vamos enfermando. A ver, tenemos una persona que viene con un problema de glóbulos blancos, otro que viene por un problema genético, otro que viene por un problema de depresión. Y tenemos que poder entender y darnos cuenta que todo es lo mismo. Nuestros ancestros prehistóricos dependían de los grupos sociales para sentirse contenidos. Sabían que para poder sobrevivir tenían que estar cerca, porque tenían el acceso enseguida a la comida, a la vivienda y a la seguridad. Si pasaba algo, alguien corría a ayudarme. ¿Qué pasa? La separación de ese grupo genera inestabilidad emocional. O sea, la soledad, que es lo mismo. De una forma u otra me separo, me aíslo emocionalmente o físicamente. Y eso significa peligro para nuestras células. Nuestras células leen el peligro ahí. La cortisona se nos dispara automáticamente. Estamos generando un movimiento hormonal con todo lo que eso genera.
Esto es algo que hace un par de años estuvo trabajando en varios estudios que se hicieron en diferentes lados, puntualmente en Harvard, en Estados Unidos, y con diferentes psicólogos y psiquiatras y biólogos en conjunto. La soledad se descubrió que incrementa los niveles de fibronígeno. Esto es la proteína que se encarga de coagular la sangre. La idea es dejar, chicos, conceptos biológicos muy marcados para que podamos plantear interrogantes del alcance que todo esto tiene en nosotros. Esto, la proteína que se encarga de coagular la sangre, ¡wow! Una cantidad excesiva de esta proteína aumenta la presión sanguínea. Eso hace que los depósitos de grasa en mis arterias también aumenten, con lo que a largo plazo puedo terminar teniendo un infarto. Y seguramente poca gente pueda ver que viene desde ahí, ¿sí? La soledad, además de causar daño emocional, tiene efectos negativos a nivel celular, parecido a lo anterior. Hay una herida biológica que se genera cuando hacemos como una crisis, ¿sí? Se genera esa sensación en las células del ser humano. Las personas solitarias presentan una respuesta inmune mucho menor a las personas que no lo son. También tienen una mayor inflamación, por eso hay mucha gente que se termina medicando ante la gran inflamación con analgesia, y todo viene desde acá. Se descubrió hace mucho tiempo, no tanto, chicos, que las células de aquellos individuos que vivían largos periodos de soledad eran muy diferentes, ¿sí? Los glóbulos blancos de la gente que sufre periodos largos de soledad viven como en permanente miedo. ¿Dónde vamos de nuevo? ¿Qué nos pasaba cuando teníamos miedo? Despertamos el programa de supervivencia y cha. Depende si es a corto plazo, a largo plazo, ¿qué generamos? Si un estrés infantil, si puede ser crónico o no crónico, cómo lo prolongamos en la adultez. O sea, todo nos enlaza con lo mismo. Una manzanita. Wow. Esta es muy interesante. Se observa actividad suprimida en el grupo de genes que se ocupa de defender al organismo de las infecciones virales, ¿no? Los genes codifican una respuesta inflamatoria, esto es lo que hablábamos antes de las inflamaciones. Los genes interpretan que necesitan inflamarse, algo inflaman en nuestro cuerpo, generan esa reacción, ¿sí? Y a largo plazo podemos tener enfermedades cardiovasculares, más allá de infartos o no, enfermedades de corazón, la arterita tapada, hay que ponerse un stent, tenemos que revisarnos qué pasa con una taquicardia, algún estudio cardiovascular que va dando mal. Es todo un sinfín, ¿no? Es como cuando tenemos la línea de dominó, tiramos la primera ficha en cadena, cae hasta la última. Con esto, que es un interrogante bastante grande, la idea es ir ya cerrando, ¿no? La soledad resulta generar en nosotros como si necesitáramos luchar, ¿sí? O huir. Por eso es una señal de lucha o huida al estrés. Eso hace que, como estamos respondiendo con cualquiera de esos dos programas, aumentemos la producción de monocitos inmaduros en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto aumenta porque tenemos todas las señales de peligro aumentadas. Danger, algo está pasando, mi cuerpo tiene que defenderse. Y estas señales de peligro activas en el cerebro son los responsables de generar los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos en nuestro cuerpo. Entonces, esto, por ejemplo, en el caso del HIV, en el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que hace es que crezca más rápido en cerebro y sangre porque está respondiendo a un programa de soledad. Miren qué loco, ¿no? ¿Dónde terminamos y dónde en realidad pudimos haber empezado? O cuando en realidad empezamos. Entonces, la bio lo que nos muestra es la necesidad, ¿sí? Más allá que el síntoma debe ser atacado,
medicado, ¿sí? Trabajado, pero la necesidad de ir al origen, ¿sí? De ir al orden, de ir al comienzo. Sin orden, chicos, hay caos. Y ahí es donde la bio trabaja en conjunto con todas estas técnicas para diagnosticar. Las dejo con estos interrogantes, ¿no? Para pensar, que no son poca cosa a nivel biológico lo que nos sucede y son para ampliar en otro momento.